Hoy en Zona 2 vamos a platicar con el doctor en ciencias Horacio Eric Avilés Martínez. Análisis crítico y a conciencia de los niveles educativos y problemas que enfrenta Michoacán es lo que vamos a platicar. Él, como presidente de Mexicanos Primero, esta asociación que ha sido muy crítica en relación a todos los temas educativos en nuestro país. Y también hoy en Zona 2, la diputada por el PRD, Lupita Díaz Chagoya, de las pocas legisladoras en presentar iniciativas a favor y para la protección en Michoacán de los adultos mayores. Tendremos un programa bueno para que se queden con nosotros. Bienvenidos. Y tal como lo anunciamos, está con nosotros el doctor en Ciencias en Desarrollo Regional, Horacio Eric Avilés Martínez. Él es director actualmente de Mexicanos Primero, Michoacán, asociación civil. 13 años hace que fue fundado Mexicanos Primero. Él es fundador y actualmente director, un crítico a conciencia, analista de los niveles educativos, conoce los problemas que enfrenta Michoacán y le damos la bienvenida. Eric, ¿cómo estás? Te conocemos como Eric Avilés. Muchas gracias, José Luis, Dani, amable auditorio. Un gusto estar en esta mesa tan escuchada y tan vista. Pues bien, es que conocemos hace tantos años, Eric, siempre tú encabezando este movimiento de Mexicanos Primero, siempre con un sentido muy crítico, muy agudo y señalando, José Luis, los graves problemas que tenemos en materia educativa en el país. Que yo sí considero que tenemos unos niveles demasiado bajos comparativamente con otros países más o menos del nivel de México, ¿no? En materia educativa. De lo que hemos logrado medir como país, sí, y más aún, Michoacán tiene muchos años que no participa en estas mediciones o evaluaciones, investigaciones, diagnósticos respecto al estado que guarda el aprendizaje, particularmente en materia educativa. A nivel de educación media superior y superior, sí. En la prueba PISA, Prueba Internacional de Suficiencia Académica, en donde México suele salir en los últimos lugares a nivel mundial en materia de aprendizaje, y en la OCDE también igualmente. Lamentablemente hay ahí una posición competitiva muy baja que nos implica pues un retraso impresionante, que nuestros hijos, que nuestros nietos van a tener menos oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, Shanghái, China, nos lleva 336 años de ventaja. Si siguiéramos creciendo a este ritmo, nos tomaría un tercio de milenio. A ver, espérame un poquito, barajémela más despacio. ¿En serio? 300 años de diferencia. Así es. Muy distinta a la educación que se imparte allá a la que nos están impartiendo aquí. Totalmente, y es en un rubro que pareciera ser al alcance de nosotros, que no implica mayor presupuesto, que es la comprensión lectora. Que tanto los estudiantes se pueden quedar con un texto de una cuartilla y demostrar que lo comprendieron a cabalidad. Sí, lógicamente que ya están estudiando lenguas, están estudiando matemáticas, están estudiando comercio internacional. Nosotros aquí estamos apenitas, incluso recuerdo, Eric, que Michoacán ha estado ubicado en los últimos lugares normalmente entre los más atrasados, en el lugar 28, 29, 30, recuerdo. Y yo creo que seguimos igual o seguimos peor, no sé en qué lugar estemos y cómo estemos. Lamentablemente Michoacán ha perdido por default la oportunidad de evaluarse desde hace mucho tiempo en educación básica. El bloqueo sistemático de los grupos movilizados al interior del sistema educativo estatal, particularmente la CENTE, han impedido que los aplicadores de las pruebas en su momento Enlace, Excale, PISA, Planea, lleguen a los planteles y puedan distribuir las pruebas y que los estudiantes contesten los reactivos. Es evidente, pues como ellos tienen a manera de rehén a los estudiantes y como ellos son los que hacen los movimientos para poderse liberar de la responsabilidad de dar clases, pero seguir cobrando como maestros, pues lo que no quieren es que se sepa realmente qué es lo que está pasando en las aulas, de qué nivel es la catástrofe. Es decir, ignoramos que ignoramos, y hay quienes pretenden o aspiran seguir sometiéndonos de esta manera, que la población no sepa cuál es realmente la dimensión del desaprendizaje, de la pérdida de aprendizajes en el camino y de lo que se deja de hacer en las aulas derivado de ello. El Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica Especial 2013
Fíjense la fecha, hace 9 años reveló un dato muy importante. En nómina hay 17 alumnos por cada maestro en Michoacán. Pero cuando fueron los del censo, los que son personal de INEGI, la institución demoscópica más seria que hay en este país, a tocar puertas y abrir y ver, encontraron 30.5 alumnos por maestro, casi el doble. Entonces, ¿dónde está todo el demás personal que esperaríamos estuvieran impartiendo clases? Los vemos ahí en las marchas, en las movilizaciones, en los plantones, pero también en el Congreso del Estado, comisionados en instituciones deportivas, haciendo sus negocios en horas laborables, haciendo política. Esta es la cuestión. La caja grande de los recursos humanos en materia de la corrupción es el sistema educativo nacional, y particularmente el michoacano se caracteriza por esta clase de malas prácticas, de habidurías, de dobles cobros, de que les pagan a muertos, les pagan a los 10 más buscados. Recordemos aquel caso ignominioso del profesor Servando Gómez alias La Tuta, quien 10 años en el top 10 de los más buscados, pero al mismo tiempo cobrando puntualmente su 15. Sí. Entonces, desde aquel momento que nos refiere 2009 o 13, que no, se me fue la fecha, ¿no aplican las pruebas de evaluación en Michoacán? En educación básica no tenemos una prueba confiable desde 2009. 2009. Sí. ¿Nada? En educación básica no. Tenemos microdatos. En algunas escuelas se aplican, es decir, en las privadas, en las que sí se dejan, pero no tienen validez, muestras, no representan al universo que son las más de 12,000 escuelas en Michoacán. Porque la gente dice no. Exactamente. La pregunta, ¿por qué? Porque la gente dice no y bloquea. ¿Pero por qué? Porque no quieren saber y ni que se sepa cuál es el nivel del desastre educativo que están ocasionando con esas prácticas. La escuela es de ellos y la ven como propiedad privada, y peor aún, porque es lógico que cuando vemos las marchas, las movilizaciones, ya no tienen el poder que antes. El gobierno los ha ido acotando desde hace mucho tiempo, y ellos mismos con sus malas prácticas de corrupción, de influyentismo, de nepotismo, de corrupción, de compraventa de plazas, han hecho que la base ya desconfíe de ellos. La gran mayoría de los maestros hoy no participan en las movilizaciones de la CENTE. Sin embargo, los funcionarios en turno, cuando han tenido estas famosas relaciones bilaterales, componendas, acuerdos, minutas, fácilmente pactan con ellos y dicen es que no hubo condiciones para aplicar, y desde el escritorio ya ni siquiera tienen que llegar los sensores de INEGI o los del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, ahora la Comisión para la Mejora de la Educación, que lamentablemente no está haciendo investigación educativa. Recordemos que hoy la evaluación diagnóstica, la evaluación investigativa para conocer el estado que guarda el aprendizaje en Michoacán y en el país está prácticamente proscrita. El enfoque ya es de no evaluar, de no medirnos, sino más bien de una mejora continua, pero sin compararnos, sin vernos al espejo. Un cambio en la sociedad se da a través de la revolución en las aulas. Si no hay revolución de aulas, no hay cambio, no hay conciencia, y tenemos una sociedad ignorante, y esto le conviene a la autoridad. ¿Es este el camino? Depende de qué quiera la autoridad. Si quiere tener el sojuzgamiento de una población ignorante, de expoliar la dotación de factores primarios de la producción, pues por supuesto que le conviene. Pero si quiere una sociedad innovadora, progresista, que genere mayor valor agregado, que también pague más impuestos, que sea más crítica, pero que se desarrolle y sea más competitiva, pues por supuesto que le conviene tener población que genere más recursos. Estamos exportando aguacates, nuestro producto estrella, pero importamos celulares, pero importamos autos. ¿Cuánto vale el kilo de celulares respecto al kilo de aguacates para rápido? Esa es la balanza y esa es la situación desastrosa, la tragedia de Michoacán, que si seguimos atados a la dotación de factores y al valor agregado elemental que genera la población en el sector primario, pues nunca vamos a salir de pobres, nunca va a haber esa repartición justa, digna, igualitaria de la riqueza. Va a seguir todo en las mismas manos de quienes concentran el valor agregado, y pues desde afuera se ve como un latifundio, diría que en Salazar, como el jardín económico de Norteamérica. Sí. Ándale. Muy eufemista. Sí. Traemos un lastre. El presidente de México, bueno, él está en contra de aspiraciones, está en contra de educación, pareciera ser. Otros contribuyeron también a tener una sociedad escolar pues muy abajo.
Y los maestros no tienen conciencia de esto, ¿no es la mayoría o sí, Eric? La mayoría de los maestros están en las aulas, están haciendo un esfuerzo hasta heroico incluso, poniendo de su bolsa, caminando kilómetros para llegar a comunidades, repartiendo, veíamos los exámenes o las tareas en la pandemia. Había maestros que los agarraba la policía porque andaban en el clandestinaje cuando el confinamiento se llegó al máximo nivel, andaban en el toca-toca, casa por casa repartiendo las copias. Vimos a la maestra que hizo su aula en una camioneta de redilas, vimos tantas cuestiones verdaderamente heroicas, admirables, profundamente humanizantes que hicieron los maestros michoacanos. ¿Y por qué unos cuantos se arrogan la personería de hablar por ellos? Pues por supuesto que esto es completamente absurdo. Tenemos que ver quiénes sí están en las aulas, reconocerlos. Me parece que se ha hecho un gran trabajo por parte de la actual administración pagándoles en tiempo y forma a los maestros, lo cual rompió una cadena perversa que iba al precipicio. Ahora el punto es ir reivindicando los detalles, lo específico, tener gestoría y atención personalizada para que el clima laboral mejore, para que los maestros no necesiten un tercero, una marcha, una movilización para jubilarse, para una permuta, un ascenso, una jubilación. Este tipo de cosas se tienen que atender en tiempo y forma para que los maestros verdaderamente estén dignificados en los hechos y ahora sí podamos enfocarnos a lo nuestro, a la educación. ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Se perdieron en el camino? Hablando específicamente de la CENTE. Ellos prácticamente tuvieron controlado todo el tema educativo de Michoacán y hoy me sorprende que nos comentes aquí, nos comparte de que todavía no se pueden hacer estas pruebas de evaluación para ver cómo andamos porque no lo permite, pero pues es una minoría. ¿Cómo hacerle caso a una minoría? ¿Cómo la autoridad educativa va a ceder a los caprichos de una minoría? Eso es lo que me sorprende, o sea, que no tienen los pantalones, no se los fajan para decir aquí mando yo y tú no eres nadie. ¿Por qué no lo hacen? Por la fuerza, el poder de movilización, por el nivel de penetración y de chantaje que han logrado estos grupos. Tienen más de 30 años especializados en generar movilizaciones de base, tienen ideología de izquierda, particularmente León Trotsky contribuyó mucho en esta triada de movilizarse, negociar y replegarse, de magnificar las diferencias hasta generar una movilización a veces de personas que eran enemigos, adversarios en un tema, pero al momento en el cual dicen el malo es aquel y vamos contra él, generan una turba que logra desestabilizar. Y este movimiento político sindical ha buscado ello, el acercarse al poder, hacerse del poder y después beneficiarse del mismo. Es momento de que la autoridad que los tiene bien leídos vaya acotándolos más. Creo que ha hecho buen trabajo al respecto. Pudimos arrancar un ciclo escolar en tiempo y forma, a diferencia del año pasado, que llegó el 11 de octubre y hasta que el nuevo gobernador dijo, vamos a rearrancar el ciclo escolar, fue que los maestros, los estudiantes empezaron a aproximarse a las aulas. Pero ahora el punto es cómo lograr dimensionar las causas que son justas y que están bien en manos de la CENTE. Una de ellas es democratizar al CENTE, al sindicato, no a la coordinadora. La coordinadora surge por la falta de democracia interna de este sindicato, que es el más grande de América Latina y que tiene un poder impresionante, que ha incluso sido el fiel de la balanza en elecciones presidenciales. Es que hay intereses, hay intereses ahí fortísimos. Y de dónde vienen puede ser hasta del extranjero. Hay intereses y dinero metido y grupos que se encargan justamente de hacer este tipo de manifestaciones y hay complicidades en algunas autoridades, ¿o no? Sí, pregunto. Totalmente, está demostrado. El movimiento político sindical se pervirtió en el camino y nunca lograron ni democratizar su sindicato, ni tampoco generar gestoría honesta, transparente para los trabajadores de la educación, mucho menos pensaron en los usuarios finales, en los sujetos de derechos, en el interés superior de la niñez y de la juventud de Michoacán. Hoy los sindicatos están deslegitimados por sus propios vicios, por sus imperfecciones, por la corrupción interna, por cómo los líderes se han enriquecido, cómo resuelven su vida siendo secretarios generales y cómo trafican con influencias, cómo usan a las fuerzas básicas a manera de grupos de tarea, de comandos, para desestabilizar hoy a un municipio, a un gobierno estatal, para pedir la remoción de un secretario de Estado, para apoyar política electoralmente el día de las elecciones a algún candidato determinado. Está completamente pervertido, prevaricado. Es momento de que los maestros empiecen a
visibilizar la posibilidad de construir un nuevo sindicalismo que verdaderamente los represente. Viene en 2023, estamos muy a tiempo, el Congreso de Renovación, tanto para la CENTE azul, para la CENTE roja, y se habla también de que el CENTE institucional, que tiene muchos años que no tiene a un secretario general elegido por las bases, pues venga a darse un congreso. Se habla también incluso de un congreso unitario, en donde esta gorgona de varias cabezas, esta hidra, va a tener una sola y va por fin a reunificar. Sí, se podrá Eso dar. dicen. En el 2023. Son tantos intereses y... La deslegitimación, la ilegitimidad en la que han caído, la falta de credibilidad que hace que varias de estas estructuras sean casi unipersonales, ha hecho que hoy en los cafés veamos a líderes de antaño de la CENTE se estén reuniendo con políticos, con funcionarios de gobierno, con otrora adversarios sindicales o políticos. Ya sacaron la cabeza cuando menos. Exactamente, están buscando la manera de reagruparse porque se dan cuenta de que están disociados, que están perdidos y que la base hoy no los representa. Hemos visto plantones como el que hubo en el último de la CENTE en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Un mes, pero ¿cuántas personas había? Dejaban las tiendas de campaña y se iban a sus carros. No había gente. No había absolutamente gente. Ahí se ve el poder de movilización, el poder de base que ellos hablan es pírrico. Eso no existe. Realmente no, cuando no hay causas. El gobierno lo mejor que puede hacer es gobernar, atender, resolver las causas de los trabajadores, y con eso se deshabilitan esas movilizaciones. ¿Y por qué no levantar las casuchas que estaban solas? Pues al final fue lo que tuvieron que hacer. El asunto de sitiar está visto de la historia de la humanidad. Cuando ha habido guerras y sitias es porque vas a lograr obtener el premio, romper la muralla y entrar y apoderarte del territorio. Pero si sitias y no entras, te desgastas, te debilitas y acabas disolviéndote, que es lo que les ha estado pasando en su manifestación aquí en Morelia y en Ciudad de México, tanto a CENTE azul como CENTE roja. Fíjate que estás hablando de este poder debilitado o prácticamente ya inexistente, ¿no?, de los sindicatos, y pues aunado a ello están los normalistas, que son prácticamente ya lo mismo, ¿no? En esta luego unión de luchas, o cuando que se quieren hacer fuertes la CENTE, pues pide apoyo a los normalistas. ¿Por qué nunca han enfrentado a los normalistas? Por los costos políticos. Ahora, con la reciente detención de la gente de Pueblos Unidos, nada que ver la diferencia, pero la gente nos mandaba muchos mensajes, nos decía, ¿por qué ellos sí metieron a todo el poblado a la cárcel? ¿Por qué los normalistas secuestran, queman camiones, unidades, acaban con autobuses de pasajeros? Pues no les hacen lo mismo, los queremos ver en la cárcel. ¿Por costos políticos no se quieren enfrentar a ellos? Bueno, el normalismo tiene una raíz noble, verdaderamente trascendente, que es formar a los formadores de las generaciones próximas, que per se hace que la inmensa mayoría de los mexicanos respetemos esa causa primeramente, que ellos la enarbolen temporalmente y que hagan mal uso, que perviertan al normalismo, es otra cosa. A partir de esta disección podemos llegar a muchas conclusiones. ¿Quiénes están temporalmente detrás del movimiento normalista? ¿Para qué salen? ¿Para qué presionan justo en el arranque de clases, cuando claramente los jerarcas de la CENTE bicolor y de las demás fracciones sindicales quedaron maniatadas al no tener ya ni la posibilidad de generar movilizaciones, ni tampoco una causa, una bandera con la cual sacar a los maestros a las calles? Entonces, ¿quiénes están hoy detrás de los normalistas protestando? Pues ya es muy fácil dirimirlo. ¿Quién quiere desestabilizar a Michoacán hoy? ¿Quién quiere que no le vaya bien al actual gobierno? Los nombres son muy pocos y son muy fáciles. ¿Los conoces tú, los nombres? Pues de donde se estuvo apoyando a la CENTE azul. La CENTE azul surge justamente en enero de 2020, cuando son echados literalmente a patadas del Congreso Seccional de Bases que tenía lugar en Policía y Tránsito, en las instalaciones de la CENTE unitaria todavía, y se quedó poder de base con las instalaciones, y esta minoría recibió un apoyo impresionante en gestoría, en reconocimiento. Los propios titulares de educación llevaron al entonces líder azul de la CENTE a presentarlo ante las autoridades federales, a hacer gestoría, les dieron un lugar en la Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado sin tener siquiera personalidad jurídica.
le dieron la posibilidad de decidir al respecto y ahí estuvieron. ¿Quién le dio pues todo esto? ¿Perdón? ¿Quién fue que le dio pues todo esto? Pues el exgobernador, Silvano Aureoles, es el que estaba gobernando y es el que no les puso un alto. Y por el contrario, ya darles carteras institucionales como un puesto en Junta de Gobierno solo puede hacerse a través del presidente de la Junta de Gobierno, que es por ley orgánica el gobernador de Michoacán. Y entonces, pues a partir de ahí todo empieza a cobrar sentido. Vimos las proximidades que se generaron en 10 o 20 momentos de los movimientos normalistas con la gente azul en particular. Pero los problemas con normalistas, digo, no son de ahora. O sea, a Silvano le tocaron peores, yo creo, ¿no? A exgobernador le tocaron peores luchas de normalismo y ninguno los ha sometido porque les temen a los costos políticos que te puede generar pues meter a un movimiento así en temas legales. Toda alianza es temporal y los movimientos, como ya lo vimos de este índole, no tienen palabra de honor. Los acuerdos tienen fecha de caducidad y puedes hoy ser aliado y después pues ya ni te conozco. Y todo parece indicar que de esta manera, bajo estos esquemas, hubo ciertas alianzas en determinados momentos que no han sido sustituidas por otras mejores a falta de acuerdos y de minutas. Y por esta razón siguen algunos grupos movilizados hoy tomando la Secretaría de Educación en el Estado, el Centro Histórico y protestando, siendo que a todas luces están deslegitimados y no tienen hoy una causa. ¿Lo sigue moviendo Silvano entonces, ahora? Pues si están moviéndose estos grupos con los cuales estaba pactando el gobierno de Silvano Aureoles, sería muy bueno que se hiciera un deslinde por parte del exgobernador o de parte de los exfuncionarios, porque ahí ellos tuvieron que ver para que llegaran a la Dirección de Pensiones Civiles, para que se les brindara gestoría, para que hubiera minutas de saliva cumplimentadas, para que hubiera toda esta derrama de recursos a través suyos. Pareciera ser que los normalistas no tienen palabra de honor, sin embargo, nos llamó mucho la atención el hecho de que el gobernador Ramírez Bedoya haya entrado a Tiripetío y haya platicado con los estudiantes, que es un hecho insólito, hacía mucho tiempo que no se daba. Hay ya comprensión, hay diálogo, hay entendimiento ahora. Es evidente que hay diálogo y entendimiento institucional y que hay diversas escalas o ámbitos de actuación. Por ejemplo, cuando llega el presupuesto federal para las normales que reciben, hay coordinación entre la Secretaría de Educación, el gobierno de Michoacán, el instituto descentralizado y el personal directivo de cada una de las normales. Ahí sí nos sentamos a hablar porque es un tema institucional, pero también son valores entendidos que cuando hay que movilizar a las fuerzas básicas de nuevo ingreso, como sucedió este fin de semana, que los normalistas convocaron a su famoso campamento y tuvieron 6 días prácticamente abducidos, secuestrados a los estudiantes bajo promesas para aplicarles técnicas, como les llamaban antes, de lavado de cerebro, para movilizarlos. ¿En serio aplican todavía esas técnicas? ¿Todavía se usan? Todavía intentan generar aspiracionalidad hacia los integrantes de nuevo ingreso de las normales, a pesar de que ellos llegaron por Ceneval. ¿De qué sirvió el Ceneval si les dotaron otra vez de miembros frescos a estos campamentos de inducción en donde estuvieron 6 días las adolescentes? Primero en las normales y también en algunos campus, por así llamarlos, en algunos lugares de prácticas, en las normales públicas de Michoacán. Estuvieron saliendo de las normales y estuvieron las cuestiones muy preocupantes. Hubo otra vez acusaciones de violencia, de castigos corporales, de modificación de los horarios de sueño, de darles alimentación hasta la madrugada y una que conlleva muchas otras más, el que les retiraron los celulares durante estas prácticas. De todo esto pasó. Les quitan personalidad. Pues te quita la identidad, la comunicación, la manera de obtener evidencias, una grabación, un video, de compartir en redes sociales. Eric, eso es guerrilla. Pues es... ¿O no? No es un mito, no es un mito eso. La gente todavía cree. ¿Mito o realidad lo que pasa en la normal? 2022 sigue existiendo. ¿Es realidad todo esto? Es realidad. El campamento sucedió. Ahí están las evidencias. Está también el deslinde inútil que realizan las autoridades de la normal, por ejemplo, la normal urbana federal, quienes dicen nos deslindamos porque nosotros no convocamos.
Pero señor, ¿cómo te vas a deslindar de tu responsabilidad de poner orden en la comunidad educativa que tú presides, que tú diriges? Y un normalista lo es en los actos públicos y privados. A los estudiantes de secundaria, a mí me ha tocado ver cómo los directivos, los maestros, cuando se andan agarrando a golpes, los andan regañando, cuando se llevan pesado, los reportan aunque estén fuera del plantel, y les dicen, tú eres estudiante de esta secundaria, dentro y fuera, y me traes mañana a tu mamá o ahí nos vemos. Pero en las normales nos deslindamos y hasta cerramos, con permiso. ¡Qué barbaridad! Yo vuelvo a preguntar, Qué grave. ¿es acción de guerrilla, sí o no? ¿Tú cómo lo ves? Es una acción de formación ideológica que no excluye y que por el contrario inserta algunas tácticas de guerrilla. No necesariamente estas tácticas de movilización de bases pueden llegar a ser usadas para generar una guerrilla urbana o un movimiento desestabilizador, pero las tácticas se les infunden. Y la manera de abducirlos, de sacarlos de su realidad y de someterlos a un proceso de ideologización es clarísimo, es irrefutable, está comprobado, hay evidencias, hay muchos testimonios. Los padres de familia están más que sorprendidos del proceso que vivieron sus hijos y del cambio que se generaron y de que estuvieron con el Jesús en la boca. Somos mamás, somos papás. Estar a las 2 de la mañana esperando a que tu hija, a tu hijo le den el celular para que te diga estoy bien, es algo que vivieron 6 días, más de 1,000 familias aquí en Morelia por esta situación. ¿Y a qué hora se estudian? Pues es que todavía no estudiaban, o sea, todavía no empieza el ciclo escolar. ¿Y quién hace esas prácticas? Los líderes de los consejos estudiantiles son los que están trabajando con esto desde hace muchos años, intentando someter la voluntad. ¿Bajo qué ideología les meten cosas en la cabeza? Totalmente antisistémica. No me atrevería a decir que de izquierda propiamente, porque son un movimiento de entrada clasista, o sea, los estudiantes que sí quedaron, estos 1,080, dejaron fuera a otro tanto. Entonces ya por lo pronto ya no podemos decir que sean los más marginados, ya son privilegiados. Son privilegiados. Están becados, van a comer, van a tener una plaza automática y demás. Entonces, hablar de un movimiento de izquierda, de marginados, epistemologías del sur, visión de los vencidos, todo eso no aplica. No aplica. Claro. Es un movimiento que por el contrario les hace creer, ustedes son elegidos, son privilegiados y ahora ustedes tienen aquí para adelante la posibilidad de crecer y de ascender en esta pirámide social y económica que se llama la carrera normalista. Y vayan haciendo méritos para el marchómetro normalista, que es el preludio del marchómetro ya al interior de la CENTE. Y nuestra educación bajísima. Pues es que no hemos hablado de educación. Aquí, estamos hablando de otras mismo, cosas. es que los problemas y los intereses no nos han permitido llegar ahí. Pues, por ejemplo, ayer empezó el ciclo escolar, estos normalistas, en lugar de estar en las aulas, decidieron marchar y protestar por plazas automáticas, cuando ellos deberían de estar pensando en cuál es el temario de las materias que iniciaron ayer. Considerando todo esto, y por cierto muy grave y muy revelador lo que nos compartes, Eric, y tú lo sabes, tú tienes años dedicados al tema como presidente de Mexicanos Primero, le sabes perfecto, te conocemos, pues ¿cuáles son los retos a enfrentar en este ciclo escolar que arranca en Michoacán? Las debilidades creo que pues ya las conocemos, no las pusimos aquí, ya no las explicaste, pero entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué le espera a los chavitos? Yo considero que es un mejor ciclo escolar de entrada que el año pasado. Por principio de cuentas, las escuelas abrieron sus puertas, la inmensa mayoría de los estudiantes acudieron, salvo aquellos que tuvieron un accidente, alguna complicación, pero ya por principio de cuentas están acumulando días de clases. Las escuelas están operando, los maestros en su inmensa mayoría están en las aulas, habrá que depurar por ahí la nómina magisterial. Creo que los retos fundamentalmente están en el escritorio de la Secretaría de Educación y de su equipo de trabajo, y tienen que ver con seguir empuñando la rectoría de la educación, el seguir ejerciendo sus atribuciones constitucionales y lograr cumplir y hacer cumplir la inmensa normatividad que existe en el sector educativo a favor de el resultado final, la vivencia de derechos de la niñez y de la juventud en Michoacán. Hablo de tener un lugar, una silla, un pupitre, una butaca en las escuelas, de permanecer, que no se les excluya, no se les segregue, no se les discrimine, que puedan convivir, que puedan participar en un entorno seguro, libre de violencia y, por supuesto, la joya de la corona, que aprendan.
La joya de la corona. Sí. Que aprendan. Creo que ahí es en Ahí donde está, coincidimos. podemos considerar la misión institucional de la Secretaría de Educación, que reitero, el ciclo anterior fue muy atropellado, pero se rompieron inercias muy perversas. El reto ahora está en sostenerse en lo ya hecho y lograr ir satisfaciendo las expectativas que se generaron. Por ejemplo, hablábamos del programa de jornada ampliada y alimentación escolar, que a nivel nacional está en crisis y que solo derivado de un amparo que presentamos desde Mexicanos Primero es que se está medio abriendo ese ostión que mis compañeros del jurídico están dando a la pelea ante los tribunales. Pero aquí en Michoacán no fue necesario eso. El gobernador dijo, independientemente de lo que pase a nivel nacional, yo con mi equipo vamos a diseñar un programa sucedáneo para resolver y que nadie se quede sin comer, y eso es fabuloso. Sí. Entonces el reto es... Las escuelas de tiempo completo hablas. Exacto, que se extinguieron en 2019, que ahora se pasaron a la escuela es nuestra, pero que hay dos componentes que son alimentación escolar, desayuno y comida por 15 pesos que brinda el gobierno, y aparte la jornada ampliada que implica un pago a los maestros, son 60 pesos la hora que les pagan. Nadie se hace rico ni con los 15 pesos ni con los 60. Pero sí comen. Pero hay que vigilar y aparte transparentar y paralelamente garantizar que sí desayunen y sí comen. 141 planteles en la región de Huetamo son los beneficiados con este programa de la escuela es nuestra. En la pura región de Huetamo. Sí, porque está en todo el estado. A nivel Michoacán son 886 escuelas. Casi 1,000. Sí, y son 76,000 estudiantes. Habría que buscar la manera de cubrir a todos los que están en situación de pobreza, que por el simple censo de INEGI debe de ser la mitad de la comunidad escolar. Entonces estaríamos hablando de alrededor de 500,000 de estudiantes que no les vendría nada mal desayunar y comer en el plantel. Para nada. Así es. Exactamente. Así es. Oye, Eric, y en lo que corresponde finalmente a estos maestros que desarrollan actividades más que plantones, ¿por qué no los han dado de baja? ¿Por qué no los han sancionado? ¿Por qué esa complicidad que se da? El maridaje que ya realizaron con los actores políticos, las complicidades. O sea, los mueven. Pues es que muchos vienen de ahí. Hay que voltear a ver solamente el ADN de las élites políticas en nuestro Michoacán y nos vamos a dar cuenta rápidamente quiénes vienen de la lucha que le llaman magisterial, de quiénes son exprofesores y quiénes tienen nexos abiertos y francos con ello, y quienes han hecho agencias de colocaciones, intercambios de favores, quienes han ido mano a mano, 50%, 50% con los actores para repartir ahí plazas, espacios en el sector educativo. Y gracias a eso, o venderlas. Y entonces pues generas lealtades de 30, 40 años. Claro. Consigues 100 plazas y las das a tus incondicionales, pues los tienes de por vida. Y es un ejército de operación política. Y si los das en un mismo CONALEP, en un mismo CECITEM, ubicado en una tenencia de Morelia, ya eres héroe. Vas a poner al jefe de tenencia siempre. Sí, qué barbaridad. Por poner un ejemplito. Ay, no, pues vamos qué a una temas pausa. tan interesantes. Pues tenemos que despedir porque seguimos con más entrevistas, Eric. Pero pues dejamos la invitación abierta. ¿O tienes otra pregunta? Sí, una sola. Sí, adelante. La pandemia. Perdimos mucho en la pandemia en materia educativa. Sí, aquí en Michoacán no se han hecho estudios específicos que la Secretaría comprometió a hacer una evaluación diagnóstica. Ojalá suceda en este ciclo escolar en algún momento. Tampoco no somos tan exigentes, pero esperemos que sí haya una evaluación, aunque sea muestral, un estudio. Mexicanos Primero pagó un estudio independiente a nivel nacional, casa por casa, una encuesta donde les hicieron un examen a los jóvenes en junio de 2021 y después regresaron en diciembre. Se llamó Equidad y Regreso. Se demostró que los estudiantes desaprendieron y que incluso esto afectó a hogares privilegiados. Pongo una sola muestra. En matemáticas, en 2019, los estudiantes del 20% de la población más pobre del país tenían un 20% mejor calificación en matemáticas que en 2021 el 20% más rico. Entonces, pues los ricos también reprueban y así estamos. Definitivamente. Podemos inferir cosas peores de Michoacán, pero lo ideal sería hacer un estudio metodológico, más que una extrapolación. Claro. Y pues bueno, aquí hay institutos de investigaciones, tenemos la quinta universidad más grande del país. Ojalá hubiera estos convenios, estos acuerdos para empezar a hacer diagnósticos a escala, aunque sea municipal o regional, para conocer la pérdida de aprendizajes y el reto al que nos tenemos que enfrentar.
Así es, coincidimos contigo. Pues todos los temas muy interesantes, Eric, se nos acaba el tiempo, pero pues con la invitación abierta para otra próxima visita, seguir hablando de más temas educativos. Tú traes todo, pero mira, a la mano, todo al día. Muchísimas gracias, Eric, por habernos acompañado. A la orden, Dani. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Eric. Yo me quedo muy preocupado por todo lo que escuché de tu boca, pero también me quedo con el entusiasmo de que somos más grandes que los que generan los problemas. Así es, la inmensa mayoría están participando en el sistema educativo y pues bueno, los que estamos desde nuestra trinchera estamos aportando lo que podemos. Gracias. Agradecemos mucho, Eric. Al contrario, gracias. Eric Avilés, presidente de Mexicanos Primero. Una breve pausa y regresamos con más entrevistas aquí en la mesa. También temas muy interesantes con la diputada Lupita Díaz Chagoya. Ya volvemos. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia, y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Y está con nosotros, como ya lo anunciamos, la diputada local del PRD, Lupita Díaz Chagoya, arquitecta de profesión, en su momento directora general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán por algunos años. Estudió maestría en administración, doctora en ciencias, actualmente diputada local del PRD. Y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Lupita, bienvenida. Estar aquí con Lupita, ustedes. te decimos Lupita. Sí, por cariño, favor. al contrario. Gracias. Cuando hablábamos al inicio del programa de tu presentación que estarás con nosotros, hacíamos referencia a que hoy en el Congreso como diputada te has enfocado a presentar iniciativas con temas bien sensibles, en serio, y que eso lo agradecemos porque han sido temas como olvidados. Él has entrado mucho al tema de la protección de los adultos mayores, que siempre han estado prácticamente rezagados, sin protección, y hoy ya es una iniciativa que nos platiques, la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor, ¿es correcto? Sí, es correcto. Considero que es un logro muy importante para esta legislatura el que mis compañeros hayan aprobado la iniciativa que presenté a finales del 2021. Uh-huh. En el DIF estatal únicamente existía la jefatura de departamento para la atención del adulto mayor. Uh-huh. ¿Se imaginan? En un organigrama tan grande como es el DIF, solo una jefatura de departamento. Entonces propuse que así como existe la Procuraduría para la protección de niños, niñas y adolescentes, existiera la Procuraduría para la protección de adultos mayores. Actualmente en el estado de Michoacán, el 11% de la población son adultos mayores, pero en menos de 30 años, Dani, José Luis, más de la mitad de la población michoacana seremos adultos mayores. Entonces creo que es momento de trabajar, bueno, es momento porque en menos de 30 años, más de la mitad de la población lo vamos a hacer, pero además, como lo dices, ha sido un grupo vulnerable, olvidado. Siempre. Y ahora queremos acercar. Es verdad que actualmente en los juzgados familiares pueden atender una denuncia de maltrato, de violencia, uh-huh, de abandono, pero ¿sabes qué complicado es para ellos? Empezando por, ¿y dónde están los juzgados familiares? ¿No? Uh-huh. ¿Y quién me va a hacer caso? ¿Y a dónde me dirijo? ¿Y cómo? Es muy tardado, además. ¿Y qué delito es el que voy a denunciar? Es muy complejo, muy complejo. Entonces, se trata de generar una instancia accesible para todos, y qué mejor que sea del DIF. Se va a generar en el DIF, al procurador lo va a nombrar el gobernador del estado, se va a trabajar con el personal que ya tiene en el DIF y se va a contratar personal especializado como psicólogos, geriatras, abogados hay muchos, además. Geriatras no hay. No hay, no. Se contará con la ayuda de la Consejería Jurídica. Los adultos mayores van a poder acercarse ahí a denunciar, pero si el adulto mayor está impedido físicamente o tiene algún problema mental,
el DIF, a través de la Procuraduría, los va a representar y les va a dar seguimiento a sus temas. Tristemente, ¿cuántas veces, cuántas historias hemos escuchado de maltrato, de violencia, de despojo? Abuso. Abusan de ellos. Los obligan a firmar un testamento. Y les despojan, los dejan en la calle, Lupita. Así es, así es. Bueno, pues ya va a haber una instancia a la que puedan acudir ellos o quienes los conozcan, sus vecinos, Ajá. sus amigos, porque la mayoría de las veces sabemos, es la familia. Sí. ¿Sí? Y por el amor a su familia, ellos no denuncian. Así es. No Pero denuncian. les cuentan a un amigo, entonces el amigo los puede acompañar. Es un tema bien interesante. Y creo no va a que ser bien tan importante. complicado el acceso. No, O sea, no, porque el DIF Ajá. del Estado y el DIF municipal, esto se va a replicar en todos los municipios. Ajá. También la Ley para Protección de los Adultos Mayores se modifica en el artículo 23, Ajá. donde decía que se podrá crear un SEMAIPAM, una instancia para el adulto mayor. Ahora dice deberá. O sea, ahora ya es obligatorio para todos los municipios del Estado que cuenten con un centro de atención para el adulto mayor. Sí, efectivamente, porque normalmente los tienen abandonados, por un lado. Por otro lado, enfermos. A veces ni medicinas tienen, porque no funcionan los sistemas de medicamentos. salud, ¿sí? Qué interesante. Ojalá que se logre esta Procuraduría y ojalá que este objetivo pronto se ponga en funcionamiento, Lupita. En el 2023 es la idea, porque vamos a asignarle presupuesto a fin de este año para que empiece a operar en 2023. Y algo también muy importante es que va a estar vinculada con la Secretaría de Educación para elaborar programas para que nuestros niños desde pequeños respeten a los adultos mayores. No sé en qué momento perdimos esos valores del respeto a nuestros adultos mayores. Yo recuerdo que yo no podía ni siquiera hablarle de tú, ni pensar en hablarle de tú a una persona mayor que yo, porque ya sabes a dónde iba uno a recoger los dientes. Sí, yo sé, o sea, se le veía diferente. Sí. ¿En qué momento pasó eso? Así es, ¿en qué momento estamos perdiendo nuestros valores? Pero bueno, va a haber esa relación con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, obviamente, para generar programas especiales para los adultos mayores, con la Secretaría del Bienestar y con la Secretaría de Economía. Algo muy importante, porque vamos a buscar también, buscarles empleo, que se incluyan, que tengan, que se sientan útiles, porque son personas con mucha experiencia y que a ustedes les ha pasado, ¿no? Que busca uno empleo. Hasta a mí, digo, a mis 46 años me siento grande porque menores de 30. No te reciben ni la solicitud. Y con experiencia. ¿Cómo? Sí, increíble. Cierto. Pero sí es Entonces, cierto. esa es la idea a grandes rasgos. Te felicito, Gracias, diputada, porque realmente no hay respeto para el adulto mayor. No lo hay. Los jóvenes no saben lo que es el respeto. Coincido. Desde allá hay que trabajar desde allá. Desde abajo, sí, desde el principio. Hay otra iniciativa también que sí vale la pena comentarla, aprovechando que te tenemos, Lupita. Gracias, Dani. Porque tampoco esto no se había abordado antes. Que se castigue por oficio a los culpables que provoquen accidentes bajo los influjos del alcohol. ¿Cuántas veces no hemos visto esos borrachos que se impactan contra gente que viene manejando bien? O salen heridos o o lamentablemente pierden la vida. Hay muchos casos aquí y los tenemos documentados. También ya presentaste esta iniciativa. Sí, no, y les agradezco mucho la oportunidad del espacio de poder compartir con el auditorio. Hemos tratado de seleccionar iniciativas que creemos que sí se van a dictaminar favorablemente. No se trata, creo yo, de presentar iniciativas todo el tiempo, porque darles seguimiento es muy complicado. Sí. Se llenan las comisiones de iniciativas y dices, ¿cuál es más importante, cuál es menos importante? Esta iniciativa la formamos con mi equipo de asesores sobre una situación real. La hermana de un compañero del equipo se accidentó el día 25 de diciembre del 2020, lo pueden buscar en Google y debe de estar ese accidente. Una persona que venía en estado de ebriedad y bajo el influjo de las drogas los impactó. Ella iba saliendo de los festejos post-Navidad de su hija en un taxi. La señora, en sentido contrario, en la salida a Salamanca, los embiste, se muere el taxista y ella queda fracturada de más del 30% de su cuerpo, ¿se imaginan? Perdió un ojo y tiene el 30% de la visibilidad del único ojo que le queda. Estaba hecha pedazos y tenía que ir ella a denunciar. ¿Cómo? Porque así lo dice el Código Penal del Estado de Michoacán.
Increíble. Pues no pasa nada. No pasa nada, y la otra se va muy contenta. Y la otra persona se fue, ¿sabes? Y pues obviamente las familiares la protegieron y la mandaron a Estados Unidos. Y es hasta ahora que ya puede ir a denunciar y que se inicie un proceso. Pero ya se fue el fulano. 2 años después fue una mujer. Sí. Y en esas andan. Y entonces ahora con esta iniciativa es para que se castigue por oficio. Así es, a quien genere lesiones o muerte derivados de un suceso de tránsito en que la persona vaya alcoholizada o bajo los influjos de las drogas. Esta es muy buena esta iniciativa, porque cómo esperarte a que puedas, que reacciones, a que despierte del coma o qué sé yo, para ir a presentar una denuncia. ¿Te imaginas? Entonces es de por sí la persona, imagínate, ahí destrozada. Y luego la familia, pues, ¿qué quería hacer acá en este caso? Oye, vamos a denunciar, queremos que nos ayude económicamente, porque el gasto del hospital ya está. ¿Y dónde la agarro? Pues, ¿Y cómo? ¿Y cómo le hago? Qué ilógico, ¿no? ¿Verdad? Qué ilógico. Qué bien que detectes ese tipo de situaciones prácticas, Lupita, porque finalmente una cosa tan simple y sencilla resuelve muchas cosas. Así es, da justicia al menos. Este ya está en comisiones. No, está en comisiones. Ya en comisiones. Así es. Ojalá que pronto ojalá se se apruebe. dictamine, sí. Ojalá que se apruebe. Sí. Pero tú eres presidenta también de la Comisión de Obra Pública, ¿verdad? Así es. Es arquitecta, pues, la única arquitecta. La única arquitecta. En el Congreso. Ha habido en toda la historia 3 arquitectos, pero han sido hombres. La primera arquitecta mujer soy yo. Mira, pues es que ser la Arquitecta. Qué bueno, pues nos da mucho gusto que sea la primera. Gracias. Generación 93-98. De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orgullosamente Nicolaita. Oiga, como arquitecta, yo creo que conoce muchas obras. La salida a Salamanca y la salida a Mil Cumbres nos tienen hasta el gorro, ya no las terminan. Estamos mareados con Ustedes estas obras, como mareados. diputados, tú como diputada, Lupita. Ya hagan algo, por favor, Lupita. Fíjate que el miércoles pasado tuvimos la presencia del secretario de Obras Públicas en el Congreso. Ajá. Lo citamos en la comisión porque nosotros tenemos atribuciones como Congreso del Estado de pedirles información a las dependencias del Gobierno del Estado. Y le pedimos un listado de expedientes entre los que incluíamos los 2 distribuidores viales. La ley les da 20 días al Gobierno del Estado y es obligatorio que cumplan. Pues no, ya pasaron 20 días y más días y no conocemos esos expedientes. Fue por eso que decidimos mandar llamar para hacer una plática entre amigos con el secretario de Obras. No sé por qué no nos dan los expedientes. Sí, estoy consciente de que debe ser un volumen tremendo de hojas, pero esa información debe ser pública y la debemos conocer. Y para yo emitir un juicio o algo, pues tengo que tener documentos. No me gusta hablar por hablar. Entonces lo mandamos llamar. ¿Qué rescato de esta entrevista con el secretario? 2 cosas muy importantes. Una, el fondo proviene del Fondo Metropolitano y es un recurso que si no se ha devengado en su totalidad el 31 de diciembre del 2022, se va a tener que reintegrar. ¿Cómo? ¿Se quedan sin dinero? Así es, se reintegra. ¿En diciembre? En diciembre de O sea, ¿cuánto falta? Nada. El secretario dijo que la obra de la salida a Mil Cumbres estará lista en noviembre. Y la obra salida a Salamanca estará lista en diciembre. ¿Sabes? Eso... ¿Crees que termine? Me gustaría escuchar los comentarios de los constructores, de la gente especializada en el tema, pero ante mi poca experiencia, yo les digo que no. Es imposible. Soy arquitecta y estuve al frente del Instituto de Infraestructura Educativa 6 años. Tiene sustento para decirlo. Y conozco el proceso que deben llevar las obras. Y hicieron una rescisión en la salida a Salamanca. Sí, del contrato. O sea, termina aquí el contrato con esta constructora. Adiós. Esa es la segunda cosa que rescato de la plática. Y digo rescato no porque sea buena, sino porque él lo dijo. La rescisión es un proceso que debe ser lo último que debes llevar a cabo. Siempre debes tratar de conciliar, buscar la manera de, ya no digamos de apoyar a la empresa, pero de no detener la obra. Ellos deciden rescindir la obra. Se lleva a un notario. El notario hace un levantamiento puntual de cada concepto de la obra, en qué porcentaje va la trave, el firme, bla, bla, bla. Y debemos esperarnos a que la empresa se defienda. Y empezamos ahí con el carteo. No, pero sí lo hice. No, pero no me lo pagaste. No, pero sí estaba en tiempo, ¿sabes? No tenías razón de rescindirme. Y después, al final, pues siempre es un juez el que determina.
Pero el secretario dijo que no se va a esperar y que el día de ayer iba a entrar una empresa nueva a terminar esa obra con un contrato de adjudicación directa de 97 millones de pesos. 97. Ajá, para terminar la obra, porque con ese dinero no se va a terminar, pero que se iba a dejar habilitada funcionalmente. Nosotros pasamos el día de ayer por ahí, no había ninguna empresa trabajando, y dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que como que en 3 años el juez me mande llamar y diga, a ver, secretario, sí tenía razón la empresa, págale tantos millones de pesos. O sea, las cosas no pueden ser así, ¿no? Sí, porque hay un proceso intermedio. Así es. No se ha terminado. ¿Y nos lo vamos a saltar? Y viene la sanción. Exacto. ¿Y quién va a pagar esa sanción? ¿De dónde va a salir ese recurso? Pues del Estado, ¿verdad? Exacto. Qué barbaridad. Oye, sí, como para Eso cuándo... es la salida a Salamanca. La Esa es salida a Salamanca. ¿Y la otra? En diciembre. La otra, les platico así rapidito porque es muy interesante. En la de la salida a Mil Cumbres, les dieron un anticipo del 60%. El anticipo normalmente es del 30%. La ley dice de hasta el 30%. Pero, bueno, ahí yo creo que hubo algún ajuste en el contrato, 60%. Pero ya le tocó, perdón, a este gobernador ese anticipo. No, le tocó al ingeniero Silvano. Ajá. Ellos fueron los que contrataron a través Sí. de SCOP, de la administración pasada se contrataron esas obras. Ajá. La idea de darles mucho anticipo es para que terminaran rapidísimo, Sí. se movieran, se capitalizaran. El acero, en 2021, en 2020 costaba 18,000 pesos la Subió tonelada. muchísimo. Cuesta 36,000 pesos. Eso veo mucho. Lo doble. Lo doble. Cuando a ti te dan una obra, tú haces un plan de trabajo y dices, me voy a gastar el anticipo en comprar varilla, en comprar cemento y en hacer estos conceptos. Ellos dijeron, voy a comprar varilla, talala. Pues resulta que no la compraron. Híjole. ¿Se imaginan el problemón en el que se metieron? Claro, se le duplicó los costos. Entonces ahora quisieron solicitar escalatorias porque la ley lo permite, pero como ellos ya habían dicho que ya la iban a comprar con ese dinero, ya no se las autorizaron. Entonces la empresa está perdiendo, pero no ha dejado de trabajar. Ahí sigue trabajando poquito a poquito. Falta colocar 40 traves, esas vallenotas grandísimas de concreto que vemos. Aún. 40, Dani. Han estado colocando un promedio de 5 por mes. ¿Por qué? Porque hay que cerrar realidades, porque hay que traer grúas que no hay en Michoacán, que van a cargar muchísimas toneladas. Entonces, no nos va a dar diciembre. Ni de chiste. No. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con el recurso? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Y con qué dinero los vamos a terminar? Pero bueno, vamos a esperar y si me permiten, pues yo estaré aquí vigilante con el secretario, Sí. atendiendo este tema que es importantísimo para los michoacanos. Sí, por favor, pues que Caramba. nos estás informando de todo esto, porque tenemos fechas nosotros, una en noviembre y otra en diciembre, pero evidentemente pues, ni en noviembre ni en diciembre van a terminar. No A lo mejor, conocíamos lo que hay en el fondo. Sí, no. Así es. Y hoy lo estamos conociendo. Diputada, luego el tiempo se nos hace chicle, Sí, nos pasa. pero durante 17 años trabajó en el Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Michoacán. Así es. Y nos comenta que ¿los desaparecen? ¿Cómo ven? ¿Ya no existe en serio el IFEM? Fíjate que ¿Qué- yo qué- tuve qué la mal modo oportunidad, encontraron? ¿O le cambiaron qué? de nombre? ¿O cómo? no, tuve la oportunidad de laborar ahí desde el 2004. Empecé desde dibujante y fui escalando y en la administración del ingeniero Silvano me da la oportunidad de ser directora. Fue una administración en la que ejecutamos más de 5,000 millones de escuelas para atender, más de 5,000 millones de pesos para atender 5,000 de las 12,000 escuelas que hay en el estado. En 1944 se creó el CAPSE. Ajá, sí. Antes, el Instituto de Infraestructura era el CAPSE. Así Era el es. CAPSE. Lo creó Jaime Torres Bodet con la finalidad de crear escuelas seguras en todo el país. Esa siempre ha sido la finalidad de la institución. En 1985, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que fue el arquitecto que construyó la Basílica de Guadalupe, el Museo de Antropología, obras importantísimas, diseña el aula que todos conocemos de 6x8. Un aula segura, un aula que reúne todas las condiciones de orientación para que por aquí entre el sol, por aquí salga, de iluminación, de ventilación.
¿Por qué les hago esta historia? Bueno, pues porque el instituto fue creado con una finalidad específica, Sí. recorriendo a los más grandes profesionales, porque las escuelas deben ser el lugar más seguro en el que estén nuestros niños. Las escuelas, dado el caso que hubiera una inundación terrible, un sismo, y se cae toda la ciudad, las escuelas deben servir como refugios. Deben quedar ahí firmes. Claro. Entonces, en el 2018, cuando llega el presidente Andrés Manuel, dice que va a desaparecer el CAPSE, ahora Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Sí. porque es una olla de corrupción y porque todos los ingenieros y los arquitectos somos corruptos. Y el pueblo entonces le va a dar el dinero a los padres de familia y a los maestros para que construyan las obras que ellos crean Para sus proyectos. que necesitan. Cierto, sí es cierto. Y les Ya da recordé ese un punto. aula cuesta 500,000 pesos, porque les estoy comentando que es una caja de acero, de concreto con acero para que se caiga todo menos el aula. Pero no, él les da 150,000 pesos porque lo demás es corrupción. Para que pongan 3 tabiques y una lámina, porque para eso Exacto. alcanzan. Para eso Exacto. alcanzan. Qué riesgo. Exactamente. Entonces, por eso decide desaparecerlo. No ha desaparecido, dice en liquidación, porque se imaginan una institución de tantos años de historia, de trabajo, que además es vigilante de los 32 estados del país y que todavía tiene recursos provenientes del programa Escuelas al 100, que no se han terminado de ejecutar, pues no puede desaparecer. Entonces está en ¿No proceso de tiene que pasar liquidación. por el Congreso? No, en Michoacán es un decreto administrativo. O sea que lo puede desaparecer. Así como lo desaparecieron con la mano en la cintura. En el mes de mayo salió en el periódico oficial que el IFEM desaparece y se convierte en la unidad de infraestructura educativa de SCOP. De SCOP. El IFEM era una institución tan noble que recibía 500 millones de pesos al año a través del Fondo de Aportaciones Múltiples. Ajá. Y le costaba al gobierno del Estado solo 33 millones de pesos de nómina. Era como ¿Y lo daban veas. resultados? Claro, porque la gente que ahí laboraba, que es otro tema súper importante, tenían desde que era CAPSE, algunos de los 80s, de los 90s. El sindicalizado que menos tiempo tenía 20 años. Y ahorita me han buscado, les digo, yo dejé el IFEM, pero el IFEM no me deja a mí, porque dejé muchos amigos ahí, contratistas, compañeros, ingenieros, Sí, sí, sí. arquitectos. Pues 17 años. Y ahora me buscan y me dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? Se quedaron sin trabajo, sin empleo, sin ingreso. Así es. ¿Cuántas No familias? solamente eso. 60. 60 familias. 60 familias, más los eventuales, pero Los estos son los eventuales. sindicalizados. Entonces, la situación está complicada. A lo mejor vamos a verlos por ahí, Dios no quiera, como los de la extinta Junta de Caminos, en la que en su momento el señor gobernador, siendo diputado, se pronunció en contra. Y ahora vuelven a hacer lo mismo. No hay nada más. Cosas de la vida. Así es. Y el recurso ahí está. ¿Y qué va a me pasar con el buscan los recurso? Pues es lo que no sé, porque parece que no hemos ejercido nada. Ahora ya estamos esperando la glosa de este primer informe de gobierno para saber, porque ese recurso, si no se compromete el 31 de diciembre, también se tiene que reintegrar. Se regresa a la federación. ¿Te imaginas que estamos perdiendo dinero? Si de por sí ya perdimos lo del programa Escuelas al 100, que solo llegaba a los institutos de infraestructura y que como ya lo desaparecieron, no pensaron en esa parte. Y más de 100 millones de pesos se están perdiendo solo en el 2022 por el simple hecho de haber desaparecido el instituto. Qué datos tan reveladores. Lupita, Es un temazo que tenemos que darle seguimiento. Por favor. Tenemos que darle seguimiento. no Además- termina aquí. No. La plática apenas comenzó. Sí. Pero sí estamos de alguna forma reflexivamente impactados, al menos yo, por lo que nos ha comentado y por las cosas como se vienen haciendo. Muchas gracias. Al contrario, qué gusto. Al contrario, Lupita, te Ojalá esperamos me en den otra visita, la ¿no? oportunidad de seguir platicando, Sí. porque hay mucho que les tengo que contar. Bastante se tiene que... Para eso esta mesa, ¿no? De análisis, de diálogo y saber cosas que luego ustedes están muy frescas. Tenemos que compartirlas, tenemos que decirlas y exhibirlas, ¿no? Sí, por supuesto que te vamos a volver a invitar, Lupita. Aquí a la mesa. Diputada gracias. local del PRD. Así es. Gracias. Gracias a Lupita. ustedes. Un saludo a su auditorio. Gracias. Y bueno, a usted le agradecemos el favor de su atención en un episodio más, en un estreno más de Zona 2. Estamos por todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube, TuneIn, ayúdame Richie, Twitter, Instagram, Spotify, por todos lados estamos, miércoles 8 de la noche. Ya saben, nuestras entrevistas acostumbradas, aquí van otras más. Gracias.